だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること、残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら。 Hoy presentamos. Bien, continuamos con los ejercicios que estaba realizando la última vez. Perdón por no haber subido video, estaba un poco enfermo. Bueno, continuamos con el ejercicio 2.3 donde nos quedamos. Entonces revisemos. Aquí se pide encontrar la intensidad de radiación normalizada de una antena que está dada por esta función de intensidad de radiación. Entonces, que depende tanto de teta como de phi y para sus respectivos perdón, ángulos. Entonces se menciona como dato que el máximo de radiación ocurre en teta 90 grados y phi en 180 grados. Y por ende pide hallar la directividad máxima exacta, es decir, por la integral propiamente, y el ancho de haz de media potencia para tanto para el plano azimutal y el de elevación correspondiente al plano horizontal y al vertical cada uno. Y por último pide hallar la directividad máxima adimensional y en escala de decibelios usando un método aproximado adecuado, indica cuál usa. En este caso, sí, o sea, se puede usar la directividad ya sea por Krauss o Tai-Pereira, sí, dependiendo. Sí, incluso también por McDonald o Posser. Bueno, en ese caso se puede hacer la más práctica que se puede hasta cierto punto memorizar es la de Krauss en radianes, que es 4pi dividido entre los dos anchos de haz de media potencia. Entonces, sí, podemos usar eso. Bueno, sigamos. Entonces, como el primer punto pide la directividad máxima, lo que hacemos es la definición por la doble integral de diferencial de ángulo sólido. Esto ya lo vimos anteriormente. Si es que este es el primer video que ven del canal, recomiendo revisar el anterior. En el anterior dedujimos de dónde sale. Esto no es extremadamente difícil, pero lo dedujimos. Entonces, en fin, dado que ya tenemos la función de intensidad de radiación, entonces lo ingresamos dentro de la fórmula y esto es en sí el diferencial de ángulo sólido. Ajá. Entonces, bueno, realizamos la integral y obtenemos este valor. Entonces este valor lo ingresamos dentro de la fórmula de la directividad y eso sería por básicamente usando la fórmula exacta. La fórmula exacta de directividad. Entonces, para el segundo caso, pide hallar el ancho de haz de media potencia para el plano azimutal, es decir, el horizontal correspondiente a teta. Entonces, aquí se debe tomar en cuenta, ya que, tal vez no se ve bien, bueno, ya que phi para la intensidad de radiación máxima tiene referencia en 180 grados y no es en 0 grados, se toma el negativo de la raíz. Esto ya vamos a verlo, porque lo que sucede aquí es que sí, en los datos que se nos mencionó el teta está a 90 grados, pero en sí el ángulo del azimutal, básicamente, que sería el ángulo que sería el azimutal está con una referencia de 180 grados. Entonces, ¿eso que va a provocar? Hay que tomar en cuenta aquí que cuando se saca el ancho de haz de media potencia, como habíamos mencionado, es en sí, o sea, a ver, tomemos en cuenta que la fórmula, primero vamos a sacar el ángulo phi, digamos, que se corresponde al plano azimutal, ¿ok? Entonces, para que solo nos quede algo en función de phi, lo que debemos hacer es
dejar solo la parte de función de phi. Entonces esto aquí equivale a evaluar justamente en el máximo el seno de 90 grados. Bien, ahora vamos a resolver la parte bien, ahora vamos a resolver la parte que menciona ayer, el ancho de haz de media potencia para el plano azimutal, es decir, el ancho de haz de media potencia para phi. Entonces, recordando que la función original dependía tanto de teta y de phi, y estamos buscando el ancho de haz de media potencia específicamente para phi, debemos hacer que solo quede la función en función de, valga la redundancia, de algo que dependa de phi en este caso. Sí. Entonces, ¿qué provoca esto? Cuando esto se hace uno, cuando el teta dentro del seno está en 90 grados o en pi medios. Es decir, ¿por qué? Porque si estaría aquí, cuando llega, digamos, en un círculo, cuando estaría aquí en 90 grados exactamente, es el máximo, entonces esto se hace 1. Ajá. Entonces, ahí solo nos quedaría este coseno al cuadrado que depende de phi, que es lo que está hecho aquí. Entonces, aquí ya evaluado en sí propiamente con un teta de 90 grados, ya nos depende solamente de phi. Entonces, esto como estamos buscando el ancho de media potencia, primero vamos a hallar en sí el phi de media potencia, entonces esto igualamos a un medio, despejamos, y ojo, aquí cuando sacamos la raíz, porque debemos sacar la raíz de este cuadrado, pasar acá como una raíz, que es justamente lo que está aquí, y luego el arco coseno, bueno, cuando sacamos la raíz debemos recordar y siempre tener presente que hay dos valores, bueno, en general, por lo general se sabe tomar el positivo, pero eso hay que tomar en cuenta justamente lo que menciona aquí, porque dado que el phi para la intensidad de radiación máxima tiene referencia en 180 grados y no es en 0 grados, se toma el negativo de este, es decir, 135 grados y no 45. ¿Por qué? Porque en el dato se mencionó que estaba en 180 grados y se debe recordar que en sí el patrón de radiación acá está 90 grados, justo por acá, digamos, y los 0 grados en sí están acá, entonces esto equivale a que 180 grados está acá abajo, ¿sí? Entonces, o sea, no se está haciendo con referencia a este, se está haciendo con referencia acá a los 180 grados. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque en general se suele hacer con referencia al patrón de 90 grados, o sea, es decir, aquí, digamos, el lóbulo de radiación aquí, o acá. Entonces, como está en el, o sea, está movido los cuadrantes en esta cuestión de teoría de antenas, está por acá, digamos, el patrón de radiación, está por acá en 180 grados. Entonces hay que tener cuidado y, o sea, analizar y entender por qué está pasando esto. ¿Sí? Entonces tomamos estos 135 grados. ¿Pero dónde salió esto? Salió de sí, de evaluar tanto la parte positiva y negativa de la raíz cuadrada. Entonces ahí podemos evidenciar esto. Entonces tenemos que tener presente esto. Ahora, entonces como ya la referencia, como les había mencionado también en videos pasados, no está propiamente en 0 grados la referencia. Lo que se hace es 2 veces el ancho de haz de media potencia es igual a 2 veces el máximo, el ángulo máximo, que es en sí, que está en 180 grados, que se menciona propiamente acá arriba en los datos del ejercicio, menos el que encontramos ahora, que es de 135 grados. Esto nos da como que está 90 grados. Ahora, para el otro que nos pide, sería el ancho de haz de media potencia para el ángulo de elevación. El vertical equivale al teta. Entonces, aquí, nuevamente, ¿qué hacemos? Vemos la función, hacer que solo dependa del teta. Entonces, ¿para cuál phi este coseno al cuadrado se hace 1? Pues para puede ser para 180 grados, sí, o también para 0, pero en general, como ya se sabe que el máximo, o sea, el máximo en sí está en 180 grados, podemos evaluarlo eso, o sea, en general, es periódico, coseno no, pero sí, o sea, como ya se nos da este dato, yo lo obtuve de ahí también y le puse 180 grados. Entonces, porque al fin y al cabo eso le hace que sea 1 por esto. Entonces, bueno,
De aquí igualamos un medio para la media, el teta de media potencia, despejamos el teta de media potencia y aquí nuevamente como la referencia no es en 0 grados sino es que está en 90 grados, que es justamente, perdón, lo que está en el ejercicio aquí también. Entonces eso dije que debo confirmarlo bien también, pero en general, o sea, es esto, o sea, porque cuando está en 0 grados es directamente dos veces el teta o el phi de media potencia. Cuando no está en 90 grados, perdón, cuando no está en 0 grados, sí hay que tener cuidado en eso. Entonces, tengo que confirmarlo bien, pero ustedes también pueden revisar. Entonces, aquí, como les menciono, dos veces el teta máximo que ya se dio del problema acá, que era 90 grados, menos lo que hallamos ahora, y obtenemos un ángulo de 120 grados. Sí. Lo último de la directividad máxima, sí, es básicamente usar lo que encontramos aquí, que sería, ya les digo, si fuera por Krauss, fuera la directividad igual a 4pi sobre el teta de el ancho de haz, bueno, el ancho de haz, Hall, Power, sí, el teta de este por el vuelta al phi, que sería, o sea, este por este, y sería 4pi sobre 90, bueno, esto tiene que estar ojo en radianes, esa fórmula. Bueno, también hay para grados, que sería 41.253 sobre 90 por 120. Y listo, se acabó. O sea, eso es Krauss. Y sí, puede usarse, aunque ojo también las consideraciones en sí por los ángulos que está habiendo en los máximos y eso. En sí, por la apertura que es muy grande, habría que tener cuidado. Pero en general, sí, o sea, se puede usar, sí, es una aproximación válida, sí, pero hay que tener cuidado y sobre todo también tengo que consultar, como había mencionado en el video anterior, la posible limitación que tendría tal vez Krauss sobre todo a nivel de, o sea, porque si usamos Pereira, Type Pereira, es bastante aproximado, digamos, bastante próximo al resto del real, pero en sí Krauss sí tiene, varía o tiene más error con respecto a un ángulo más grande. Bueno, en fin, pueden revisar también. Bueno, vamos al siguiente ejercicio, 2.16. Entonces, se menciona que la intensidad de radiación normalizada de una antena es simétrica en phi y está representada por esta intensidad de radiación que varía, como pueden ver, solamente en teta y es una función a trozos. Entonces pide determinar cuál es la directividad sobre una isotrópica, ojo, y luego cuál es la directividad sobre un dipolo infinitesimal. A ver, aquí hay dos cosas que tener en cuenta. Entonces, básicamente, la directividad debemos hallar la potencia radiada, primeramente, ¿no? Entonces, la potencia radiada, como es una antena, primeramente, en el primer literal A es isotrópica, entonces va de 0 a 2pi. Y esto porque tiene con referencia al phi en sí, o sea, 0 a 2pi con respecto a phi. ¿Ya? Entonces, ahora cada parte de teta va a ser la posición a trozos, entonces como va de 0 a 2pi, la integral de esa va a ser básicamente independiente de lo que esté acá, porque acá no depende nada de phi. Entonces directamente es 2pi menos 0, 2pi. Entonces queda esto por la integral que se tenga, o bueno, por la función a trozos de las integrales que se tenga para cada uno y para cada ángulo. Entonces sí, se evalúa, por ejemplo, en el primero es 1, y luego es 1 medio, luego es 0.1 y la última ya ni siquiera considero porque es 0, ¿no? Entonces aquí es 1 por esto es en sí, recordar que esto es el diferencial de ángulo sólido. Entonces esto es en sí el seno de teta de phi debería ir, pero ya consideramos el phi para acá para el 2pi, por eso está para cada una básicamente, por eso está entrellados. Bueno, entonces resolvemos esta integral y obtenemos este resultado. Listo. Entonces este resultado es la potencia irradiada para la isotrópica, ojo, entonces tenemos 4pi. El U máximo, ¿qué sería? Pues sería en sí 1. 1 es el valor máximo que puede tener esto. Entonces, sí, evaluamos. Sí, según yo, o sea, ojo, eso yo también digo, según yo el U máximo es 1, ¿no? Pero, o sea, porque no hay ningún valor mayor a ese 1. Y sobre todo porque está, ojo, normalizado. Entonces, según yo, o sea, máximo se evalúa aquí, ¿ok? Pero esto también te diría dudas, o sea, ¿qué pasa con estos otros de aquí, no? Pero sí, o sea, considero que primeramente, o sea, ya nos dice el problema que está normalizado, o sea, es decir, 1, o sea, me decía la intensidad de radiación máxima, sí, es 1, o sea, pero también tengo dudas, o sea, de
qué pasa con estos otros rangos, digamos. O sea, sí, como dice que está normalizada, ya solo se toma esto y listo, se acabó. Bueno, entonces resolvemos esto, obtenemos este valor y pasamos a dbs 10 log 10 de este valor y obtenemos eso. Bien, ahora para el segundo caso que pide hallar la directividad sobre el dipolo, entonces la directividad, sí, en sí del dipolo es 1.5. Sí, esto es un dato, sí, y si me preguntan dónde saqué esto, propiamente no lo sabía, sí tuve que revisar el solucionario porque, o sea, no tenía alguna referencia o algo de, o sea, en el libro de Balanis tampoco se mencionaba eso. Entonces, sí, lo que hice es buscar eso en sí, la directividad del dipolo es 1.5. Entonces, sí, lo que hice, o bueno, lo que mencionaba esa parte del solucionario, es hacer básicamente la directividad, o sea, es que lo que pasa es que menciona aquí cuál es la directividad sobre un dipolo infinitísima de la antena, o sea, la antena sobre el dipolo. Entonces, lo que es, esto es de sí de la antena, esto ya obtuvimos que es de la antena, porque esto es de la antena, ¿ok? Que es isotrópica, bueno, esto es de la antena, esto es de la antena, ya, la antena. Entonces, para saber cuál es básicamente la directividad que le está llegando al dipolo, es la diferencia entre la directividad de la antena y la directividad propia del dipolo. Esa es la directividad que le está llegando propiamente al dipolo, valga la redundancia. Entonces, eso es la resta. O sea, bueno, ojo, en escala de dBs, porque en escala lineal, básicamente sería la división, sería 5.4495 sobre 1.5, ¿sí? Entonces, sí, ojo, esto está en escala de dBs, ojo, sí, por eso se está restando. Ajá. Entonces, sí, obtenemos este dato, sí, en escala de dBs y en escala lineal sería esto. Listo, se acabó. Sí, eso también tengo dudas que consultar propiamente, porque sí, como mencioné, tuve que ver el solucionario, entonces esto de aquí tengo que revisar más a fondo. O bueno, consultarlo con el docente propiamente. Bueno, sigamos. El problema 2.17 menciona que la intensidad de radiación de una antena está dada por esta intensidad de radiación de esta fórmula, que depende tanto de θ como de phi. Entonces, menciona los rangos en los que es válido, es decir, el semiespacio superior, perdón, es 0 en el hemisferio inferior, o sea, es decir, es una media esfera superior. Encuentre la directividad exacta por la integral y el ancho de haz de media potencia en grados en el plano de elevación, que como ya vimos antes es con respecto a θ. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es, otra vez, o sea, sí, llega a ser un poco repetitivo a cierto punto, pero, o sea, hay que saber qué se está haciendo, ¿no? Y sobre todo considerar bien los límites, o sea, porque, bien, tenemos la fórmula, ok, pero si no consideramos bien los límites, no sirve de nada, no, va a estar mal planteado y va a estar mal por ende el resultado. Bueno, entonces planteamos bien revisando los límites. Por ejemplo, θ menciona que va de 0 a pi medios, entonces como por ejemplo ingresamos en sí la intensidad de radiación por el diferencial de ángulo sólido, seno de θ y θ de pi. Entonces, ¿qué vamos a integrar primero? El θ. Entonces el θ va entre 0 y pi medios, que es lo que está aquí, y el phi en que va entre 0 y 2 pi, lo que está acá. Entonces resolvemos la integral. Sí, aquí pueden usar hay dos cosas. Primeramente, se podría integrar primeramente solo con respecto a θ. Y sí, eso básicamente la calculadora sencilla, una Casio, una 570 creo que es, o una 991. Sí logra resolver esto directamente, entonces sí se puede poner. Y luego ya integrar la otra y hacer la multiplicación de ambas, ¿sí? Porque no es como que hay una función dentro de otra que dependa de phi, de θ y mismo. Entonces, sí se podría hacer esto. Entonces, de nuevo, también se puede hacer con identidades trigonométricas, que también es válido. Sí, toma un poco más de tiempo y, a ver, por eso no lo puse aquí, pero sí se puede hacer también aplicando propiamente
el coseno al cuadrado, por ejemplo, coseno al cuadrado que es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Seno cuadrado también es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Entonces, sí, se puede hacer por eso y luego, sí, ir integrando los cosenos y evaluando y, bueno, da lo mismo. Pero sí, deberían llegar a este resultado. Este es, ojo, aquí puse con respecto, es el resultado de integrar con respecto a phi y este con respecto a teta. Se obtiene pi sobre 5. Entonces la directividad, o sea, y el U máximo aquí, ¿qué sería? Entonces por eso, ojo, por eso también puse por qué, porque aquí ya depende de teta y de pi. Entonces el U máximo es 1, ¿sí o qué? Pero, ¿por qué? O sea, digamos, o cuándo, mejor dicho. Cuando el teta es en 0 grados, o sea, puede ser en 0 grados. Ya. Sí, me estaba acordando justamente de que, o sea, ya les había mencionado de que en 0 grados, o sea, podía ser, digamos, 1, pero, o sea, 0 grados en sí está acá, ¿ok? Y 180 grados está acá. Entonces, cuando se saca el coseno, aquí sí, con respecto a este sí es 1, pero acá, con respecto a 180, en realidad es menos 1. Entonces, en base a eso, yo me estaba acordando del ejercicio que les había mencionado aquí. Yo también sí la referencia es 180 grados, o sea, propiamente no debía ser 180 grados, sí, sino 0 grados como tal, porque ahí sí da 1, digamos, como máximo, o sea, no da porque de no daría un menos 1, ¿me entiendes? Entonces aquí en sí es con la referencia de 0 grados, se supone. Aunque aquí menciona 180 grados, entonces eso tengo dudas. Lo que pasa es que, o sea, el ejercicio menciona 180 grados que está al máximo, ¿ok? Entonces está medio raro eso. ¿Por qué? Porque también, como les había mencionado, o sea, sí, o sea, a ver, lo que yo hago en sí no es irme directo al solucionario, pero, o sea, como tal, sí, o sea, tengo el solucionario a la mano, pero no es que yo veo el solucionario a la primera. No, no, no. Lo que yo hago es, hago el ejercicio, compruebo el ejercicio. Ok. Si no puedo, o sea, intento hacer el ejercicio. Si no puedo hacerlo, reviso el planteamiento, digamos, cómo le ve, dice, ay, ok. Entonces ahí yo hago y al final compruebo el ejercicio. Y ahí sí, ya, si no entiendo nada, o alguna parte en absoluto del ejercicio, digamos, una sección, como lo que vemos del dipolo, ahí sí veo lo que hizo completamente el solucionario, pero ojo, hay que tener cuidado porque también se equivoca, ¿no? Entonces, o sea, o mejor dicho, hay errores. Pero en este caso se había mencionado que, o sea, lo que yo entendí de ahí es que aquí también toma el 180 grados, pero más que todo lo hace porque el ejercicio propiamente menciona que hay un máximo, entonces, de alguna manera eh, los signos, o sea, digamos, tiene que haber un signo negativo ahí para que con el coseno, digamos, de 180 grados que va a dar menos 1, menos 1 por menos 1 se haga más 1, o sea, y se haga máximo, de alguna forma. Entonces, también tengo que consultar, pero hay que tener cuidado, sí. Entonces, sí, eso es lo que se me vino a la memoria, justamente porque les iba a decir que aquí cuando yo estaba evaluando, evalué en 0 grados y potencialmente les iba a decir que podría ser también 180 grados, pero no, ¿por qué? Porque sí va a ser menos 1, o sea, aquí en sí no da más información de si es que hay un máximo o en dónde, digamos, propiamente. O sea, a ver, intuitivamente el máximo va a ser en 0 grados aquí el coseno, porque va a ser el coseno. Aquí en 0 grados va a dar 1, y si está a la cuarta, 1 a la cuarta te va a dar 1, entonces esta parte se va a hacer 1. Y el seno al cuadrado en pi medios. Aunque viéndolo bien, sí podría ser también en tal vez en menos uno, porque, a ver, analicemos esto, porque si saldría menos uno por menos uno, esto va a dar uno, y luego si es en menos uno por menos uno también, sí, también puede ser en 180, en este caso, porque está la cuarta, o sea, es decir, o sea, saco un coseno de 180 grados, me va a dar menos uno, y este menos uno le elevo a la cuarta, esto me va a dar, digamos, uno y por uno, entonces esto me va a dar igual a uno, ¿no? Entonces, sí, vale, pero hay que tener cuidado. Y sobre todo en el de arriba, que sí, de alguna forma tienen que anularse, que tengo que consultar eso bien. Más que todo, el ejercicio mencionaba que había un máximo ahí, ¿ok? Entonces había un máximo, de alguna forma tiene que hacerse positivo, digamos, para que sea máximo. Bueno, pasemos. Al B pide hallar el ancho de haz de media potencia del plano de elevación, es decir, del teta. Es decir, el teta de media potencia.
ancho de haz de media potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, hay que igualar esto a un medio y dejar en sí solo que dependa de teta, es decir, buscar un valor de phi que se haga 1. Entonces, como ya sabemos y vimos aquí que se hace 1 con pi medios, evaluamos phi en pi medios, tenemos coseno a la cuarta de teta. Y esto sería así el teta de media potencia. Entonces, despejamos el teta de media potencia, vemos aquí. Y sí, ojo, aquí como está en 0 grados, es directamente, como les había dicho, dos veces eso, se acabó. Tenemos esto y esto está en grados. Listo, pasamos. 2.18 se dice que perdón, la intensidad de radiación normalizada de la antena, otra vez normalizada, es simétrica y puede aproximarse por esta función a trozos. Y es independiente de phi. Es decir, que en la espera, como les había mencionado, como es independiente de phi, va a estar entre 0 y 2 pi, ¿sí? Ajá. Y otra vez recordar que el diferencial de ángulo sólido es el 0 de teta de phi. Ajá. Y por lo tanto, la independencia equivale a que esté entre 0 y 2 pi. ¿Sí? Ya vimos esto anteriormente. Ok. Pide ayer la directividad exacta y aproximada, usando Krauss. Entonces, para Krauss, ¿qué es lo más complicado ahí? Hallar el ancho de haz de media potencia. Entonces, ya, para hallar el primer caso, dejemos por aquí por un momento. Entonces, tenemos la función a trozos que está acá. Lo que hacemos aquí es evaluar solo entre el primer y segundo intervalo, porque el tercero es 0, entonces es trivial. Entonces, entre 0 y 2 pi. Y sí, evaluamos las integrales, resolvemos esto. Pueden revisarlo con más detalle. Bueno, deben llegar en sí este resultado de 3.5626. Evaluamos en la fórmula de la directividad 4pi por la intensidad máxima, ¿qué sería? Pues en este caso otra vez 1, porque el coseno, digamos, aquí el coseno si ponemos en... A ver, hay dos cosas. Hay que considerar que este teta en sí está en este intervalo. Entonces, en este intervalo, o sea, va a estar entre básicamente 0 y un valor menor a 1, porque el valor máximo va a estar en sí en el primero. O sea, digamos, el coseno de 0 va a dar 1, ese va a ser el máximo. Entonces, este nunca va a poder ser mayor a 1. Entonces, sí, lo que se había mencionado. Entonces, tomamos el máximo, que sería 1. Y sí, evaluamos, encontramos esto y lo pasamos a escala logarítmica de decibeles. Entonces, bien. Aquí menciono que como hago, si es que no hay un solo tramo independiente de teta o como en el 2.16, como defino ahí el... Sí, eso también son apuntes que estaba haciendo porque nuevamente también tengo que consultar eso. O sea, a ver, veamos el ejercicio 2.16. Justamente es este. Entonces lo que yo decía es, a ver, aquí relativamente qué intensidad de radiación veo, o sea, digamos, saco máximos entre cada intervalo o el máximo total, que sería en este caso 1. Eso me estaba cuestionando aquí, por eso dejé como una anotación. Y sobre todo aquí el ancho de haz de media potencia. Ojo, esto es importante porque también, o sea, además de ya la intensidad de radiación máxima, más o menos es intuitivo ver, o sea, como les había mencionado aquí, ir viendo, o sea, cuál valor va a dar máximo en todo el intervalo. Pero ojo, el ancho de haz de media potencia, o sea, eso me quedé como que pensando de qué manera puedo hallar, por ejemplo, en este caso, porque en el otro sí hay, o sea, hay como. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí sí hay como. Pero aquí hay más, el intervalo en el 2.16, hay tres intervalos, entonces, o sea, el ancho de haz de media potencia de, no sé, no sé, o sea, hallar entre el máximo que hay ahí y entre hallar a la mitad, es decir, a 15 grados. O este caso, digamos, es un medio aquí. Entonces está entre 30 y 60 grados. O sea, específicamente en este ejercicio, ¿cómo veo el ancho de las de media potencia? Eso me estaba cuestionando también. O sea, porque me puse a pensar y dije, sí, o sea, tengo esto y ¿cómo hay un ancho de las de media potencia ahí? No sé si se me entiende. Bueno, si alguno, bueno, voy a consultar al docente en su momento, entonces, si obtengo respuesta, o bueno, me acuerdo también de subir y tengo tiempo. Voy a poner en algún comentario, pero si también alguno tiene la respuesta a eso, puede ponerlo también en comentarios, se agradece bastante. Entonces, sí, porque en general, digamos, el un medio está aquí está en la media potencia, se supone que es la mitad del máximo, ¿no? Entonces está en este intervalo, pero en este intervalo, o sea, ¿cómo se sabe exactamente dónde está la media potencia? O sea, porque se supone que es
lo mismo para ese rango, o sea, no va a variar un medio en ese rango, entonces puede ser a la mitad de ese rango, ¿qué valor se toma? O sea, el de 30, 60, que sería 45 grados, o sea, en teoría, o sea, lo más lógico es que sea 45 grados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque literalmente a la mitad entre 0 y 90 grados, ¿no? Pero supongo que debe haber alguna justificación matemáticamente estricta, algo por el estilo. Entonces, bueno, eso sí como tarea, digamos, tengo que hacerlo. Y bueno, hacerlo también. Entonces, sí, aquí lo que hago para el ancho de media potencia es que, o sea, justamente se debe considerar que aquí está el máximo, entonces aquí en este intervalo no va a estar, aquí está cero, tampoco, entonces va a estar entre estos dos intervalos, va a estar entre 30 y 90 grados, ¿no? Se toma esta función. Entonces, lo que hice aquí es igualar a un medio la función que teníamos arriba, despejar básicamente el teta de media potencia y obtengo 64.34 grados. Entonces, como tenía dudas aquí también, ¿por qué? Justamente como el máximo, digamos, de este no estaría en 0 grados, estaría un poco más allá de 0 grados, se aplicaría, según yo, el dos veces el teta máximo, que sería en 0 grados propiamente, menos el teta de media potencia, ¿no? Entonces, sí, o sea, eso también tengo que consultarlo, porque sí, como digo, se hace relativamente mecánico, pero hay que saber bien qué está pasando, porque como en estos casos. Sí, tengo que considerar, porque esto es parte del escenario, entonces aquí lo que hace el escenario es básicamente obtengo el mismo ángulo de media potencia. Entonces, ojo, aquí lo que vuelta hace para en sí hallar el ancho de haz de media potencia es hacer directamente dos veces el teta de media potencia, que eso sería como que en sí está en la referencia a 0 grados. Entonces, por eso decía que si no está propiamente, o sea, eso es digo, o sea, como que hay unas ciertas restricciones que a veces hace directamente dos veces el teta o el phi de media potencia, o hace como escribí aquí, dos veces el teta máximo menos el teta de media potencia. Entonces, o sea, sobre todo cuando no está con referencia a 0 grados y así, que había mencionado. Pero en este caso lo hace directamente, entonces eso también tengo dudas, sí. Porque sí, luego es aplicar Kraus y ya está. Eh, ¿Y por qué pongo no conviene? Porque, como se puede ver, sobre todo por la apertura del ángulo, 65 grados, bueno, o sea, o sea, aún sigue siendo agudo básicamente, pero, o sea, eso no es un ángulo grande, o sea, no es un ángulo pequeño, o sea, es como decir, bien, sí, lo que quería decir, se me fue la idea un poco, o sea, no recordaba bien el nombre, bien, por ejemplo, la longitud de arco. La longitud de arco lo que se decía en sí es para ángulos específicamente muy pequeños, permitía hallar en sí es el ángulo que se tiene por, digamos, el radio, y eso permite obtener la longitud de arco. Pero específicamente eso se aplica para ángulos muy pequeños, o bueno, o sea, ángulos cortos, o sea, no sé, 5 grados, 10 grados, o sea, algo muy pequeño, 60 grados, o sea, ya es algo bastante, o sea, considerable, ¿no? O sea, está más cerca de 90 que de 0 grados, entonces, bueno, la cuestión es de que por este tipo de cosas, justamente Kraus no, o a lo menos como llega a obtener aquí, obtiene 3.96 dB, o sea, a una referencia en sí de 5.47 dB, sí es bastante, digamos, o sea, a ver, específicamente o sea, en escala lineal no se nota que sí es 3.52, 3.49, ok, pero sí, en escala logarítmica sí se nota más la diferencia, ¿no? Entonces, sí, o sea, tengo dudas más que todo por qué está haciendo eso específicamente y no así, por eso había puesto así. Pero tengo que consultar. Entonces, sí, puedo ponerlo aquí para, como nota, revisar esto. Sí, específicamente esto. Entonces, bueno, podemos continuar. Primero 2.20 menciona que la intensidad de radiación normalizada en una antena se aproxima por seno de teta, básicamente. Sí, y phi sobre 2pi. Ajá. Determine la directividad usando la fórmula exacta, es decir, otra vez hallar la potencia de radiación, o sea, por la integral. Y luego pueden usar McDonald y POSA. Entonces aquí que necesitan hallar el ancho de las media potencia. Es lo más complicado. Directivity, no omitan eso. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es ingresar básicamente la intensidad de radiación en la integral y luego a poner el diferencial de
ángulo sólido del haz. Ajá. Ángulo sólido, perdón. Ángulo sólido, el diferencial de ángulo sólido. Sí, integramos esto y obtenemos esto, que básicamente es pi al cuadrado. Ingresamos 4pi en la fórmula por... Básicamente aquí el máximo en donde es, en pi medios, y se obtiene que es 1, entonces 1 sobre ya lo que obtuvimos de potencia de radiación, y obtenemos que es 4 sobre pi. Entonces, ahora para hallar el ancho de haz de media potencia de teta en sí, lo que hacemos es, sí, básicamente como se había mencionado, el máximo está en pi medios, es 1, entonces el máximo. Entonces, esto igualamos un medio, aquí ya dice, me salté un paso básicamente, pero entonces es igualar un medio, el seno de teta pasa como arco seno de teta de un medio. Evaluamos de los 30 grados y sí, como se había mencionado, eso está más de cero, entonces sí, tengo dudas más que todo por ahí, pero sí, pueden comprobarlo o corregirme también. No es que yo sea perfecto y que sepa todo, nada, más alejado de la realidad también estoy aprendiendo, entonces, bueno. Sí, dos veces como el máximo está a 90 grados, lo que obtuvimos ahora es 30 grados y obtenemos 120 grados. Sí, eso se pone en McDonald's y Pozar, que pide específicamente aquí. Sí, entonces, sí, se aplica la fórmula en sí con que está, ambas sí o sí deben estar en grados, McDonald's y Pozar, entonces se aplica directamente, pero ambas deben estar en grados en McDonald's y Pozar. Krauss y Pereira podrían estar también en radianes, digamos ahí, pero en radianes es un poco más fácil de acordarse para mí pensar en Krauss y Pereira, porque en grados como que tiene más dígitos, no sé, no es tan sencilla de memorizarse, por así decirlo. Bueno, ya, entonces aquí viene algo que también estaba con dudas y sí, no lo resolví y nada que ver con los escenarios, la verdad, porque esto es básicamente una función de Bessel. Bueno, aquí me dicen también de primer orden, básicamente, o sea, para McDonald's y Pozar, ¿qué se necesita? Otra vez, el ancho de haz media potencia, pero para llegar al ancho de haz de media potencia, básicamente habría que hacer una función de Bessel versa, ¿no? Sí, y sí, ahí tengo bastantes dudas, porque esa es una función de Bessel inversa. Sí, me da dos radios, entonces puedo evaluar para un radio y para otro radio. O sea, para un radio es Pekin, otro Pekin. Ok, o sea, eso no hay tanto problema, pero la cuestión es que es una función de Bessel inversa. No sé, tengo dudas ahí, cómo trabajar, sí. Porque, a ver, o sea, puedo mostrar lo que es el solucionario, pero en general, sí, o sea, no, te tengo dudas. Si quieren, pueden verlo aquí. Esto es lo que hace el solucionario, pero sí, lo que hace es, ya les digo, o sea, no entendí muy bien y sí lo analicé, pero no lo entendí muy bien, o sea, básicamente cómo saca la función de peso la inversa. Sí, más que todo eso, entonces, bueno, pueden verlo hoy, revisarlo, si es que llegan a alguna solución, pueden escribirlo por favor en los comentarios. Bien, sigamos. Ya. 2.25, el campo eléctrico en la zona lejana, es decir, el factor de arreglo, vale la redundancia, de un arreglo de dos elementos en configuración end-fire, colocado a lo largo del eje Z irradiando en el espacio libre, está dado por si este campo eléctrico. Encuentre la directividad usando Krauss. Aquí que se necesita el ancho de haz de media potencia. Sí, aquí puse también el escenario y tenía dudas. A ver, hay que considerar que en sí del ancho de haz de media potencia en un medio hay equivalencias, ¿no? Podría verse que el ancho de haz de media potencia en sí, el patrón de campo en escala lineal es 0.707, que equivale a raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Pero también, o sea, equivale a que el patrón de potencia, sí, el uno era patrón de campo, el otro es patrón de potencia, que también está en la escala lineal, es un medio. Y ahí este también patrón de potencia en la escala logarítmica, es decir, en dB, que es menos 3 dB. ¿Ya? Entonces, en sí, lo que eso me daba cuenta, o me preguntaba también, es por qué está usando el 0.707, o sea, ¿por qué no usar un medio? O sea, entiendo que está en escala lineal, ok, pero no está usando el patrón de potencia, sino está usando el patrón de campo. Bien, sí, de lo que estaba con dudas propiamente ya me di cuenta, o sea, el patrón de campo, literalmente tengo anotado aquí, el patrón de campo 0,707, es decir, raíz de 2 sobre 2, está por acá, no, perdón, aquí, raíz de 2 sobre 2,
Sí, pero eso es en sí propiamente el ancho de haz de media potencia, pero con relación a patrón de campo. Por eso es de que está usando aquí la referencia 0.707. Porque lo que estábamos usando anteriormente de un medio, sí, básicamente un medio en escala lineal, ojo, y luego pasando una vez, bueno, ese un medio es en sí patrón de potencia, ¿sí? No patrón de campo, patrón de potencia. Por eso, patrón de potencia está también en escala lineal y en dB. En escala lineal un medio y en dB menos 3 dB. Entonces, lo que pasa es que aquí justamente se está trabajando con campo eléctrico. Entonces, por eso es patrón de campo, ¿sí? Patrón de campo. Entonces, patrón de campo se usando 0.707. Sí, sí, entonces eso responde a la duda. Sí, porque luego lo que hace aquí es, ya digo, o sea, entonces, sí, más que todo por ahí andaba con dudas. O sea, a ver, la parte inicial ya entendí. Tengo que seguirlo analizando, pero sí, o sea, ya he entendido, o sea, es el 0.707. Sí, porque luego aquí saca dos soluciones, o sea, pasa más o menos. O sea, que uno no existe y el otro sí existe. Bueno, pueden revisarlo también, pero ya lo más entendí, ya puedo decir de dónde sale este patrón de campo. Es decir, raíz de 2 sobre 2, que esto es igual a 0,707, ¿sí? No es de potencia. Es decir, este campo. Es decir, no es un medio, no es, ni tampoco es menos 3 dB. No, es de campo. De ahí sale 0.707, ¿sí? Ojo, entonces ahí pueden analizarlo, pero sí sería eso. Bueno, en principio no entendía, pero ya así, justamente haciendo este video, revisé el apunte que tenía hecho y sí corresponde a eso. Bueno, podemos seguir. El problema 2.28 menciona que el campo en el plano lejano del lóbulo principal viene dado aproximadamente por este campo eléctrico que solo depende de phi, básicamente, o lo menciona aquí, ¿no? Sí. Determina la directividad exacta y una aproximación usando la fórmula apropiada. Bueno, a ver, aquí hay que considerar que en sí la intensidad de radiación básicamente podría verse como el campo eléctrico al cuadrado, porque, bueno, la magnitud al cuadrado, ¿por qué? Porque, o bueno, de cierta manera, ¿qué puse aquí, perdón? ¿Normalizado? Sí, 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 normalizado, ¿por qué? Porque si se revisa la fórmula, la 2.12, bueno, aquí tengo el formulario, la 2.12 del libro de Balanis, se puede ver que en sí la intensidad de radiación es equivalente a R cuadrado sobre 2Z, producto cruz, por en sí básicamente la suma de los módulos de campo eléctrico, cada uno al cuadrado, de cada uno de teta y de phi, sí. Pero básicamente normalizando, y siendo aquí que solo depende de phi, sí, se podría ver básicamente, o sea, normalizando haría que el R cuadrado sobre 2Z se haga 1, o sea, normalizado. Y en sí, que como solo depende de phi, va a quedar básicamente el campo eléctrico ese magnitud al cuadrado. Entonces, por ahí está la cosa, ¿no? Entonces, para directividad necesitamos la potencia radiada. Entonces, lo que hacemos ahí es hallar primeramente definir los límites. ¿Por qué? Porque podríamos verlo con referencia a la esfera. Tomo los límites. ¿Por qué? Porque básicamente en un caso eh, mm, primeramente está en el campo lejano, sí, era por eso. Y en segundo, estos límites ya son básicamente un estándar, podría verse para en sí el ángulo sólido del haz, que sería, por ejemplo, aquí podría verse como la fórmula 2.24, o sea, hay razones por las que esto es así, digamos, de 0 a pi, de 0 a 2 pi, de manera, digamos, así, cuando no se especifica mucho, o de manera más general, o sea, cuando es así para
Beam Solid Angle, que es, por ejemplo, la fórmula 2.24. Específicamente ahí se menciona que es de 0 a 2 pi y de 0 a pi, aunque yo también lo tengo notado aquí, que es justamente que la potencia de realidad se obtiene integrando sobre el ángulo sólido de la esfera. Entonces, por eso justamente teta va entre 0 y pi y phi va entre 0 y 2 pi. Sí, más o menos como decir la isotrópica, ¿no? Entonces, sí, lo tengo anotado aquí. También tiene con referencia eso. Entonces, por eso justamente de la esfera tomo la referencia y tomo, o sea, o de no, en alguna evaluación, lo que sea, se puede consultar, se puede consultar. Eh, Específicamente si es que no es esto, o si directamente se puede usar, como yo les menciono, con referencia más que toda la isotrópica. Bueno, si ingresa aquí, aquí lo que no conocemos es esta variable C sub 0, bueno, mejor dicho, esta constante C sub 0, perdón. Entonces, sí, la ingresamos y sí, una vez como lo había mencionado, la intensidad de radiación es así, normalizada y a grosso modo, campo eléctrico, magnitud de campo eléctrico al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es sacar en sí lo que varía de aquí como tal, porque en sí este exponencial lo que va a hacer es decir que caiga la función. Lo que más va a variar, digamos, aquí es en sí esta constante y este seno de teta a la 1 medio. Y elevando al cuadrado se hace al cubo. Entonces, integramos todo. Entonces, obtenemos esto, llegamos a esto. Entonces, llegamos a esto y entonces necesitamos definir, o bueno, determinar el valor de esa constante. Lo que hacemos aquí, perdón, en este ejercicio no necesitamos necesariamente saber esta constante, porque había otro en el que sí necesitamos. Creo que estábamos abajo, ya lo vimos, no lo recuerdo bien. Sí, estoy haciendo con algunas semanas de separación estos videos, entonces sí. Pero no necesitamos, ¿por qué? Porque se anula, ¿sí? Como se puede ver acá, se anula. Lo que pasa es que la intensidad de radiación máxima, bueno, sería en sí esto de aquí. ¿Cuál sería el máximo? O sea, haciendo el seno al cubo de teta 1. Entonces nos va a quedar este C sub 0 al cuadrado propiamente, ¿sí? Entonces esto sería el máximo que está aquí. Y ya obtuvimos ahorita la potencia de radiación. Entonces la potencia de radiación la ingresamos y en sí se elimina esta constante. Entonces evaluamos y obtenemos 16 sobre 3 pi. ¿Okay? Esa sería la directividad exacta. Ajá. Ahora, usando alguna aproximación, se podría hallar el ancho de la media potencia, se podría aplicar McDonald, Bosa, Crown, Pereira, bueno. Entonces, sí, lo que hacemos aquí, perdón, ojo, aquí estamos usando, y sí, porque lo que vi acá de rojo, es que se está tomando así la referencia isotrópica, entonces ahí sí o sí va McDonald y Poser. O sea, no puede ir Kraus y Pereira, digamos, o Pereira, porque en sí McDonald y Poser sí, a esas dos va más en sí planteadas con una referencia isotrópica. Entonces, fijo, como ya digo, mencioné que estoy usando la referencia incluso para los límites y todo lo que estoy haciendo en el planteamiento. La esfera tiene que ser fijo, McDonald o Poser. Entonces, si hallamos el ancho de esa media potencia, sí, básicamente esto se hace 1, entonces obtenemos C sub 0 al cuadrado, que sería el máximo. Entonces, ¿en qué ángulo se hace el máximo? Cuando teta es igual a pi medios, entonces es decir 90 grados. Entonces igualamos. ¿Por qué no solo es un medio? Ojo, porque aquí, ojo, si es que digamos, si solo fuera el seno a esto, digamos, este seno, sí, básicamente es 1, ¿no? Entonces aquí, al igual que acá, ojo, sí, ya recordé, al igual que acá, ¿por qué está haciendo este 0.707? Porque este E max, que es esto básicamente, o sea, se hace un medio, o en este caso, ¿por qué? Porque es potencia de patrón de campo. Se hace así un medio, o en este caso 0.707 por el máximo que se tiene. En este caso también se obtiene que es 1, entonces se queda con esto igual a esto y se sigue desarrollando. Sí, ya lo recordé, perdón. Entonces, en este caso, vamos igual. Entonces, es un medio por el máximo, aquí digamos, por la intensidad de radiación máxima. La intensidad de radiación máxima obtuvimos que es la constante al cuadrado.
Entonces, hacemos esto y le igualamos en sí, otra vez, ahí sí, a la intensidad de radiación, pero para despejar, llegar a despejar el teta de media potencia. Entonces, hacemos eso, despejamos y obtenemos este ángulo. Este ángulo, como no está con referencia al 0 grados, ¿por qué? Porque está en 90 grados, va dos veces el máximo menos el ángulo que obtuvimos y es esto, ¿sí? Y sí, aquí está lo que les había mencionado. Ojo, ojo, aquí había, para el siguiente ejercicio, tener mucho cuidado en sí sí, los radianes o los grados que se está usando en la calculadora, pero más que todo este ejercicio era bastante peculiar, digamos, y eso quiero que se entienda, que no me salió así, me demoré como 40 minutos, casi una hora. Y sí, viendo eso, y decía, ¿por qué no me cuadra? Y era poner una calculadora, no me salía. Y sí, básicamente era que, o sea, ya lo vamos a revisar más adelante, pero hay que tener mucho cuidado. Además, en este ejercicio, bueno, en general, hay que tener cuidado, ¿no? Pero en este ejercicio sí fue algo más allá, entonces, sí, revisen. Entonces, en el 229 se tiene la intensidad de radiación, esto de aquí. Se pide ayer la directividad usando Krauss y Pereira. Entonces, vamos, otra vez que necesitamos ahí, el ancho de la media potencia. Entonces, primeramente aquí, lo que hice para ver cuál sería el máximo, básicamente vi los ángulos, ¿no? Entonces, aquí directamente no se puede evaluar o sea, 0 grados, ¿no? Porque si evalúo en 0 grados, o sea, se me hace 0 y arriba se me hace un 0, 0, 0, 0, o sea, me queda 0 sobre 0. No va por ahí la cosa, ¿no? ya, ya vemos. Entonces, ¿qué hago? Aplico el L'Hopital para eliminar la indeterminación. Va. Me queda esto al cuadrado, me queda un coseno del seno de teta. Y entonces ahí sí puedo ver que el seno de teta se hace máximo porque cuando teta es 0, porque seno de teta se hace 0 y coseno de 0, entonces se hace 1 y 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces, bueno, se obtiene el máximo y ahí sí, o sea, formalmente viendo el ángulo y por qué, o sea, no es porque se me ocurrió y ya, no, o sea, por ahí podía haber habido la pinta, pero estrictamente matemáticamente está demostrado, sí. Y más seguro así, ¿no? O sea, que viendo que por ahí no iba la cosa, sí, o sea, hablando directamente cero, me quedaba 0 sobre 0, infinito, o sea, de indeterminación total, entonces mejor, ya. Entonces ahí sí vamos un medio, igualamos a la intensidad de radiación, porque el máximo sería un medio por el 1, ¿no? Que obtuvimos acá. Bueno, un medio. Entonces un medio igualado a esto y sí, aquí menciono, ojo, que de manera iterativa llegué a determinar que era 0.459 radianes, es decir, 26.3 grados. Ojo, ¿por qué de manera iterativa? Porque, o sea, están o sea, está un seno de teta dentro de un seno y encima divídense para otro seno, o sea, no se puede despejar completamente el seno de teta, entonces, o sea, manera iterativa, quiero decir, prueba y error, o sea, digamos, me puse un valor, no llegaba, puse otro valor, no llegaba, y así. Entonces, aquí menciono que, ojo, que al evaluar aquí, todo debe estar en radianes, o sea, es decir, tanto el teta de aquí, el teta de aquí, más que todo, ¿por qué? Porque está este pi de aquí, ajá, y ahí sí todo en radianes, porque a veces yo evaluaba en grados, o sea, yo ponía, digamos, seno de 60 grados, ya, no sé, invento, sabemos que es 26, o sea, la respuesta exacta, pero yo ponía 60 grados, o sea, 60 grados, y no me salía, o sea, no me salía un valor, no me salía igual a un medio, ¿me entienden? O sea, a eso voy, o sea, yo ponía 90 grados, ya, o sea, ponía 10 grados, 5 grados, o sea, y no me salía un medio, o sea, no llegaba a un valor de un medio, o sea, hice una tabla, es más, no llegaba a un medio. Entonces, ya digo que debe estar ahí todo en radianes, es decir, o sea, lo que se está haciendo ahí, todo en radianes, porque, a ver, no tengo una respuesta clara y exacta, concisa, pero es más que todo, pienso y tengo la suposición de que es por este pi, que, o sea, sí viene de la función, ¿no?
Pero sí, no me cuadraba. Entonces, una vez lo que dices ya, o sea, todo en radianes, porque yo estaba probando en grados, ¿no? Dije, o sea, debe salir ya, un medio de alguna forma. Y entonces, sí, ya poner en radianes ya me quedó un medio, sí. Con todo me pueden corregir, sí, pero sí, hay que tener ojo en este 229, pasó eso. Sí, entonces, bueno, aquí como está con referencia al cero, justamente se menciona, o sea, hay una cuestión de, creo que si es mayor a 30 o una cosa así, no estoy seguro. Tengo que consultarlo, pero aquí, otra vez, o sea, en el solucionario se hacía dos veces el teta de media potencia que ya obtuvimos aquí, y se halla el ancho de las media potencia. Entonces, sí, para Pereira y para Kraus aplica eso y listo, o sea, se tiene, ajá. Ya sea para grados o radianes, sí, se aplica. Entonces vamos con el problema 230, sí que es el último que llegué a hacer. Se menciona que el diagrama de campo normalizado en la zona lejana de una antena es esto. Si este propiamente lo pueden revisar también. Lo que sucede es que yo sí había grabado aquí una explicación. Entonces, sí, puedo dejarlo a que se reproduzca por este momento. Es lo que se va a hacer, o lo que quiero decir es de que se puede usar tanto la intensidad de radiación normalizada justamente, o también la intensidad de radiación como la fórmula un poco más completa, mejor dicho, la fórmula completa de Balanis, la 2.12, que equivale a 1 sobre 2z, ahí dice por r al cuadrado, que sería la distancia a la que se está evaluando, producto cruz con los campos eléctricos sumados cada uno al cuadrado, tanto de phi y de teta. Pero al fin y al cabo puede ser una versión un poco más simplificada, o bueno, considerando que aquí nos dan directamente así. Entonces, sí, al momento de ver la intensidad máxima, en este caso sería 1 sobre 2z, y aplicando la potencia de radiación a la fórmula integral, obtenemos este valor. Ya, una vez que entonces evaluamos dentro de la fórmula de la directividad, se llegan a eliminar estos zetas y obtenemos 16 sobre pi. Entonces, ¿por qué es importante considerar esto? Porque da lo mismo básicamente a nivel de directividad como tal. O sea, a nivel de potencia de radiación se va a variar porque aquí obtengo yo pi al cuadrado sobre 4 y aquí dice pi al cuadrado sobre 8 eta. Entonces sí, o sea, no es lo mismo como tal la potencia de radiación, pero la directividad llega a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo la intensidad de radiación normalizada, la máxima va a llegar a ser 1. Entonces, por lo tanto, y aplicando la potencia de radiación que como tal yo obtengo de aquí, entonces se llegan a eliminar estos valores y se obtiene 16 sobre pi, que es lo mismo que está acá, o sea, es lo mismo directamente. Entonces, como tal, sí, o sea, llega a ser lo mismo, pero hay que tener cuidado, porque si se pide solamente potencia de radiación, hay que tomar la versión más completa, no necesariamente la normalizada, o sea, depende de que diga el profesor, pero sí, en teoría debería ser la más completa. Y bien, eso ha sido todo. Sí, como menciono, o sea, hay que tener cuidado en estos conceptos del último más que todo, porque al fin y al cabo llega a ser lo mismo, pero sobre todo en el otro concepto, si se pide específicamente el valor exacto o real propiamente. Ajá. O sea, no el normalizado. O sea, hay que preguntar si se puede usar el normalizado o no, o sea, o cuando sí o cuando no. O sea, hay que tener cuidado, o sea, en base a lo que diga el docente o el profesor. Sí, eso sería todo y espero que les haya servido y sí, nos vemos en la próxima ocasión.